miren, estamos aquí. Pasamos todo esto, llegamos acá y empezó a aparecer esto que estaba oculto. Empezó a emerger esa parte que nunca antes habíamos visto. El primer encuentro con la pulsión, el primer encuentro con el inconsciente. Perfecto. Ya no hay vuelta atrás. Ya no me puedo, es como, no puedo desver algo que ya vi, ¿sí? Es como, bueno, antes permanezco en la ignorancia, puede ser, pero ya lo vi. ¿Cómo desconozco algo que se reveló ante mí? Y de aquí para adelante aparece ese momento en donde ya no hay marcha atrás. Muchos reconocen este proceso como la noche oscura del alma. Yo creo que han escuchado ese concepto. Es un concepto súper requete archi mega repetido. Y algunos plantean que la noche oscura del alma es desde la muerte hasta la torre, como estas cuatro cartas hasta estrella. A mí me gusta pensar la noche oscura del alma desde el colgado hasta el sol, ¿ya? Y así lo vamos a observar. La noche oscura del alma es una metáfora que es muy antigua, viene de San Juan de la Cruz, que fue un místico cristiano que estuvo encarcelado y en ese momento, cuando estaba encarcelado, escribió un poema que se llama La noche oscura del alma. Y de ahí para adelante fue tomado por distintos estudiosos de religiones comparadas, etcétera, para utilizarlo en este momento del camino espiritual donde todo se pone en juego, donde todo se pone en jaque. Luego de todo el recorrido ya transitado, el o la protagonista de un viaje se enfrenta a cuestionamientos de su propia existencia. Es como una crisis existencial tremenda que lo invita a transitar pasajes oscuros, ocultos, olvidados, ¿sí? Que incluso por momentos se envuelve en desesperanza, incertidumbre, tristeza y miedo. Capa por capa se van cayendo las estructuras que lo definían hasta ahora para reflejar, terminar en un proceso de evolución. Sería como la definición de este proceso de la noche oscura del alma. Pero lo más interesante de la noche oscura del alma es esto. No es el final como, la luz, no. Porque es la noche oscura, no el amanecer. Y lo más interesante es que cuando nosotros estamos viendo la noche oscura del alma, no tenemos garantías de lo que está ocurriendo tiene sentido. ¿Alguna vez ustedes se han sentido en un momento así tan malo, tan malo, tan malo que no tienen idea de cómo van a terminar? Porque un pozo no tiene fondo. Y todas las personas con experiencias espirituales potentes reconocen haber pasado por este momento, porque no se puede de otra forma. Tiene que romperse la capa que no te permite ver más allá. Y ese romper duele, po. Se quiebra, de- disuelve lo que te mantenía encapsulado, protegido. Y lo más importante, como digo, es que nada te asegura que tenga sentido. Nada. Entonces, en ese momento, forzar el sentido es infructuoso y a veces incluso más doloroso. Por eso en este libro Thomas More dice que debemos aceptar la noche oscura y vivir en consonancia a ella porque el alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz. Más que sostener la esperanza en la luz, que a veces es algo que hacemos y nos contentamos con decir todo pasa por algo, todo pasa por algo, es sostener la oscuridad como parte de el alimento también, lo que nos nutre. Proceso de de la noche oscura del alma se evidencia muchísimo en el viaje del héroe. ¿Y por qué traigo el viaje del héroe? Porque hay hasta libros escritos de tarot sobre el viaje del héroe. O sea, hay cursos de tarot que hablan del tarot como el viaje del héroe. Entonces, es como que lo van a encontrar en cualquier literatura, en cualquier blog, en cualquier Instagram que hable de tarot. Ah, sí, es que el viaje del héroe. Bueno. No necesariamente, pero el viaje del héroe es una propuesta que hizo Joseph Campbell que después de observar muchísimos mitos comparados, religiones comparadas, nutrirse del trabajo de Carl Jung con el inconsciente colectivo y los arquetipos, planteó en este libro, El héroe de las mil caras, que lo recomiendo también, harto para ver, la teoría del monomito que es que él plantea que hay un solo monomito, el único, que se replica en distintas culturas, en distintos tiempos y que en el fondo hablaría del inconsciente colectivo de la sociedad.
este monomito hay un héroe y el héroe sale al mundo, se enfrenta con pruebas, atraviesa peligros y vuelve, retorna con el eterno retorno con algo conquistado, ya sea sabiduría, poder, reconocimiento, una nueva identidad. Todas las películas, todos los libros, casi todos tienen esta estructura. El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, la que quieran. La Odisea es la estructura en donde el héroe se enfrenta a distintas pruebas y en esas pruebas se va encontrando a sí mismo diferente y cuando retorna nada vuelve a ser igual porque él ha cambiado, pero vuelve a casa. Eso puede ser el tarot. Perfectamente, y así se ha usado sobre todo con todo lo que es, por ejemplo, tú estabas hablando de ese libro, el de Jung y el tarot, de la Sally Nichols. Ya, esto es muy arquetipal, o sea, muy eso. Em, y este es el periplo, ¿sí? Entonces nosotras estaríamos entrando en esta parte, la noche oscura del alma estaría entrando en el abismo, ¿ya? Para que sepan. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo no quiero que cuando ustedes lean estas cartas las endulcen. Cuando leamos el colgado no podemos decir, ah, es iluminación, porque todavía está colgado. Si hay algo de sacrificarse por una iluminación, perfecto, lo podemos ver, pero pasa bastante que en cartas como el colgado, la muerte, el diablo, la torre, se busca la luz después del túnel. Pasa rápido por la oscuridad. Y no podemos pasar rápido porque esas cartas son las cartas del proceso de mayor oscuridad del viaje. ¿Sí? Reconocer que esa parte del viaje es necesaria. No se puede obviar, hacer un bypass. Por eso cuando nos acercamos a técnicas de sanación como veloces, como ya, ponme las manos aquí, hazte un tapping por acá, hazte no sé qué, y nos vamos en la búsqueda de que eso se traduzca a un proceso interior, generalmente tiene una corta duración la sanación, porque no se ha buscado salir muy rápido de la incomodidad para encontrar esa luz. Y nosotras recién estamos entrando en esta parte del viaje. Bueno, este libro también se los recomiendo, es posterior al otro, porque este libro es póstumo de Jung, pero diría que es como la introducción a su trabajo. Así que si no conocen mucho, sería entretenido que lo leyeran. Es de él, pero también escriben otras personas, porque él ya había muerto cuando se publicó. Y aquí es donde sale esto que dice, el sueño es el mito individual y el mito es el sueño colectivo. Es demasiado importante, chiquillas, pensar qué mitos repetimos. La cultura ha sido patriarcal en los últimos siglos. Entonces, todo lo que les hablaba ahora del mito, del mito, del mito, nos habla de un hombre. Ya, pensemos en Odiseo, que ahora va a salir la película, entonces está de moda. Odiseo sale a la aventura y deja a su mujer y a su hijo solos. Y él va entre sirenas y no sé qué. Y la mujer y el hijo tienen que pelear ahí y pasarlo mal con todos los gallos que se querían casar con ella. Y ella teje y desteje. Y después, finalmente, el hijo sale en la búsqueda, termina matando al padre. Horror. Como los griegos que le encanta el horror. ¿Ustedes creen que una mujer, habría salido de su casa a hacer su periplo, dejando al hijo? Terrible, mala. No. El hombre que deja la casa es el héroe. La mujer que deja la casa es terrible. Por lo tanto, esta búsqueda del mundo, esta conquista del mundo ha sido siempre muy patriarcal, porque son los hombres los que han ocupado el imaginario colectivo del espacio público. Entonces, cuando repetimos, por ejemplo, en el tarot que estos son el viaje del héroe y qué sé yo, tenemos que repensar y invitar también a otras visiones. Distintas autoras en los últimos décadas, analistas y mitólogas también, cuando las mujeres se empiezan a meter a los campos de conocimiento, las cosas cambian. Comenzaron a cuestionar que muchas de estas experiencias humanas asociadas al femenino no encajaban de todo en la estructura del mito del héroe.
Y ahí aparece la idea del viaje de la heroína. ¿Cómo son las experiencias del femenino en la sociedad en que vivimos, en la cultura? Y por ejemplo aparece este libro que se llama Ser mujer, un viaje heroico de la Maureen Murdoch, que escribió precisamente como respuesta al mito de Campbell, y ella observa que muchas mujeres no vivían un proceso transformador como conquista del mundo externo, sino como un descenso hacia partes negadas de sí misma. Y aparece la sensación de ir, el mito de Inanna sobre todo sostiene muchísimo este paradigma de ir hacia el inframundo de uno mismo. Porque ¿para qué estamos con cosas? Miren a los hombres a su alrededor. No son tan asiduos de ir a sus infiernos. Más bien son de ir a pelear batallas, resolver cosas en el afuera. Porque así hemos sido socializados. No tiene que ver con la estructura como biológica, tiene que ver con la estructura cultural. Y las mujeres somos más de ir a la terapia y de buscar, porque nos hemos quedado en el espacio de la introspección. Nuestro mito tiene mucho más que ver que en el descenso a nuestro infierno interior, que se queda en el espacio que habitamos constantemente. Y eso se debe extrapolar. O sea, los hombres deberían ser más asiduos a bajar a sus infiernos y nosotras a ocupar más espacios públicos. Estoy hablando de mitos, imagínense, pero aún así se extrapola a nuestra vida. El viaje de la heroína no consiste en demostrar potencia frente al mundo, sino a tolerar la transformación, que muchas veces implica fragmentación y vulnerabilidad, cosas que al masculino de estos mitos le parecen horrendas. Fragilidad y vulnerabilidad. Entonces, más allá de imponerle algo al tarot propiamente tal, lo que yo quiero que hagamos es que lo podamos pensar en grande. A veces se va a transformar más en un mito de conquista y de salida. Y la fuerza va a ir a conquistar todos esos obstáculos, como decíamos. Pero a veces esos obstáculos van a ser internos. Y va a ser mi parte interior salvaje, reprimida, como decíamos. El tarot nos habla de la experiencia humana completa. Lamentablemente, la cultura todavía sigue enamorada de estas narrativas heroicas, donde lo que se busca al final es superarse, elevarse y convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y eso en la espiritualidad está por todos lados. Entonces tenemos que ir a buscar conocimiento, ir a aprender muchas cosas, ir a tener muchas experiencias, y todo eso del mundo exterior me transforma. Pero deja fuera algo súper esencial, que es que hay cambios que ocurren, no ocurren en el ascenso, sino en la caída. Y que empiezan precisamente cuando alguien de esa imagen, algo de esa imagen elevada, de la imagen superior, de la mejor versión, se rompe, se quiebra, se destruye. El descenso tiene otra temporalidad. No ocurre siempre en la aventura, ocurre más bien en la cotidianidad. No produce épica inmediata, ni siquiera produce claridad. A veces se siente más perdido que nada, pero produce profundidad, que es algo muy distinto, más lento y mucho menos idealizado. Cuando veamos las cartas, como les digo, yo no quiero que las romanticen, ni quiero que siempre cuando estén leyéndose a ustedes mismas o leyéndolas a la otra persona, piensen en que tenemos que ir a buscar el vaso medio lleno y la mejor versión de uno mismo, cuando de repente sostener la caída, sostener el derrumbe, entregarse al derrumbe en verdad, es lo más valioso, lo más profundo y lo más transformador que podemos hacer.